A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Buenos días, queridos oyentes. Un saludo muy especial para todos los que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y para todos los que nos siguen por la red. Espero que hayan comenzado muy bien este año nuevo. Ya llevamos varios días en el mes de enero. Casi que estamos llegando casi a promediar el mes de enero. Eso significa que el año empezó a toda velocidad y con la misma velocidad con que empieza, con la misma velocidad acaba. Hemos terminado el ciclo de Navidad, la primera parte del año litúrgico. Celebramos los 4 domingos del Adviento, la fiesta de la Navidad, luego la octava de la Navidad con la solemnidad de la Madre de Dios, Santa María Madre de Dios, y luego la fiesta de la Epifanía. Siempre antes la celebrábamos el 6 de enero, cayera el día que cayera, pero en Colombia, después de la última reforma del calendario, la celebramos el domingo que va entre el 2 de enero y el 8 de enero. Siempre en ese domingo celebramos pues la fiesta de la Epifanía, no siempre el 6, al tiempo de Navidad y de Epifanía. El primer domingo del tiempo ordinario es este domingo que vamos a celebrar, la fiesta del bautismo del Señor, una fiesta del Señor que ocupa el lugar del primer domingo del tiempo ordinario. Cuando el domingo de la Epifanía cae 7 o 8 de enero, entonces el domingo de la fiesta del bautismo del Señor se pierde y desde el día siguiente a la Epifanía, del domingo siguiente a la Epifanía, empieza el tiempo ordinario. Un poco complicado lo que les acabo de explicar, pero los que conocen un poco las reglas litúrgicas de la Iglesia lo han podido entender. Este domingo pues es la fiesta del bautismo del Señor y corresponde al primer domingo del tiempo ordinario. Muchas veces he explicado que el tiempo ordinario en la Iglesia tiene 2 secciones. La primera va desde después de la fiesta de la Epifanía hasta el comienzo de la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Y la segunda va desde después de la fiesta de Pentecostés hasta el sábado anterior al primer domingo de Adviento. Hemos terminado el ciclo de Navidad con el Adviento, la Navidad y la Epifanía. Por tanto, entonces comenzamos ahora la primera parte del tiempo ordinario con la fiesta del bautismo del Señor. Se creció rápidamente Jesús. Imagínense que hace una semana estábamos en la Epifanía y meditamos la preciosa imagen de la Virgen con el niño, o el niño con su madre más bien, y los 3 magos, como solemos decir nosotros, reyes y todo, vienen en nombre de los pueblos de la tierra a rendirle homenaje, a reconocer como rey propio al rey de los judíos. Y de ahí saltamos al bautismo del Señor. Ustedes ven que es un salto de muchos años. San Lucas dice al comienzo de su narración de la vida pública de Jesús, antes de su bautismo, dice que Jesús tenía como 30 años cuando comenzó a actuar, como 30 años. Esa es la expresión que emplea el evangelista Lucas. Todo ese espacio que va desde la infancia de Jesús hasta el comienzo de su vida pública prácticamente aparece en blanco en los evangelios. Solamente Lucas nos conserva un relato sobre Jesús cuando tenía 12 años, pero es como una excepción. Precisamente ese espacio tan amplio en blanco, desde la infancia pues hasta su vida pública cuando tenía como 30 años, según Lucas, lo ha llenado la fantasía de los seres humanos. A veces la fantasía, diría yo, inspirada en la fe, y otras veces no tan inspirada en la fe.
digámoslo así, se han tejido sobre Jesús leyendas fantásticas, como por ejemplo de un viaje a la India, por allá a Cachemira o algo así, o también como una estadía larga en Egipto, donde aprendió artes mágicas y luego al regresar a su tierra, entonces empezó a ejercerlas. Pero toda esa construcción fantástica no es sino eso, fantasía. Ya en los mismos relatos de la infancia, como lo muestra la misma palabra epifanía, fan en griego, es el verbo aparecer, de ahí viene también fantasía. Fíjense que detrás de la palabra epifanía y fantasía se esconde la misma raíz, fan, la fantasía, digamos, de la epifanía del Señor es la fantasía que se motiva en la fe cristiana. Pero hay otras fantasías que no se motivan tanto en la fe cristiana, sino más bien, digamos, en otros tipos de intereses. A esos me refiero yo cuando les estoy comentando estas cosas. Ese gran espacio de tiempo entre Jesús desde su infancia hasta su madurez, cuando comienza la vida pública, pues en los evangelios está vacío. Se ve que a los cristianos de los comienzos no les interesó, digamos, ahondar sobre o buscar tradiciones que llenaran ese amplio espacio de tiempo. Simplemente algunos, como Lucas y Mateo, contaron algo de la infancia, de los primeros hechos, y luego, ahí sí, todos contaron desde que empezó la actividad pública de Jesús, entremezclada con la de Juan el Bautista. Precisamente en esta fiesta del bautismo de Jesús vamos a ver cercanos a Jesús y a Juan Bautista. Recuerden que en el tiempo del Adviento los relatos evangélicos en los 2 primeros domingos del Adviento también mostraban la relación de Jesús con Juan. En esta fiesta del bautismo de Jesús, como trata o como tiene como objeto un hecho del cual Juan fue protagonista, entonces naturalmente la figura de Juan Bautista va a sobresalir. Desde que comenzamos el nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento, ustedes recuerdan, empezamos también a utilizar el llamado ciclo A dominical. En la liturgia de la Eucaristía de la Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, se pusieron 3 ciclos dominicales, llamados con las primeras letras, A, B y C, ciclo A, ciclo B y ciclo C. Y de esa manera, pues, hay generalmente para los domingos, hay 3 formularios de lecturas diferentes, casi todos los domingos. No así, por ejemplo, para la Epifanía del Señor, donde el formulario de lectura es igual en los 3 ciclos. El domingo pasado, día de la Epifanía, pues leímos las mismas lecturas que se habían comentado en los años anteriores. Para la Epifanía las lecturas no cambian. En cambio, para la fiesta del bautismo de Jesús sí cambian. No la primera y segunda lectura, pero sí el Evangelio. En el ciclo A se prefiere el Evangelio de Mateo. Por eso, en este año que toca el ciclo A, vamos a leer el texto del bautismo de Jesús tomado del Evangelio de Mateo. El año entrante, cuando llegaremos al ciclo B, leeremos el de Marcos, y el año siguiente leeremos el de Lucas, el ciclo C. Este año pues será Mateo, ciclo A, pero las 2 primeras lecturas son iguales todos los años para la fiesta del bautismo de Jesús. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo 42, la segunda lectura es de los Hechos de los Apóstoles y, como les dije, el Evangelio está tomado del relato de Mateo sobre el bautismo de Jesús. Isaías 42, 1, 4, luego 6 y 7. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra
y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he formado con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Les he explicado varias veces la constitución del libro de Isaías. Es el libro profético, o el libro en general, pienso yo, más amplio de la Biblia. Tiene 66 capítulos, pero no es un libro compuesto, digamos, de un tirón de principio a final, sino que se distinguen en él pues diferentes estratos. Tres de ellos muy notables. El estrato más antiguo va del capítulo 1 a 39 y ahí están, digamos, guardados los ecos de la profecía o de las palabras del Isaías histórico, es decir, de un profeta que se llamó Isaías y que vivió en Jerusalén en la segunda parte del siglo VIII antes de Cristo. Luego un segundo bloque que está en Isaías 40 a 55, que recopila la palabra de un profeta anónimo que existió en la época del exilio, siglo VI antes de Cristo. Sus oráculos, los materiales pues provenientes de ese profeta más otros que fueron adjuntados, fueron recopilados y luego con el tiempo, no parece en el momento mismo de la composición, fueron añadidos al texto o al bloque del antiguo Isaías o del primer Isaías. Por eso fíjense que según lo que les está explicando, los eruditos hablan de Isaías primero o primer Isaías, Isaías segundo, este sería de capítulo 40 a 55, y luego el tercer Isaías del capítulo 56 al 66. Este pedacito que leímos hoy está en Isaías capítulo 42, por tanto está en el bloque del segundo Isaías y proviene, digámoslo así, con muchísima verosimilitud de ese profeta de tiempos del exilio. Es uno de los cánticos muy famosos del llamado Hebed Adonai en hebreo. Ebed significa siervo. Adonai es la palabra con que los judíos hoy, digamos, pronuncian el nombre divino que nuestros amigos evangélicos pronuncian Jehová. Un rabino pronuncia Adonai para no poner en sus labios el nombre impronunciable de Dios. El Ebed Adonai, el siervo de Dios o el servidor de Dios, es un personaje misterioso que tiene en Isaías o en el segundo Isaías rasgos a veces individuales, a veces colectivos. Finalmente es una figura profética misteriosa que finalmente está abierta a las interpretaciones. Por eso, después de Jesús y presumiblemente también en la mente misma de Jesús, pero con toda seguridad después de Jesús, en el siervo de Dios, en el servidor de Dios, sobre todo Isaías 52 y 53, los cristianos, los creyentes cristianos, vieron a Jesús paciente, a Jesús que se entrega a sí mismo, a Jesús que padece por la multitud, como se dice en el texto, y de esa manera se interpreta la muerte de Jesús como un sacrificio expiatorio del servidor de Dios. Este primer canto del servidor de Dios pues no llega hasta ese punto, hasta la muerte expiatoria, pero ya comienza pues con el tema del servidor. Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Así dice el texto, mi siervo, es decir, el siervo de Dios, porque es el Señor el que está hablando. Ko amar Adonai, así dice el texto hebreo del segundo Isaías, Ko amar Adonai, así dice el Señor, o esto dice el Señor, Ko amar Adonai, mirad a mi siervo, Abdi es la palabra hebrea, mi siervo, Abdi, mi siervo, el servidor de Dios. Y como les decía, a veces tiene rasgos individuales, a veces rasgos colectivos. En todo caso, Dios dice de su siervo que es su elegido, que es su predilecto. Precisamente un eco de estas palabras de Isaías 42 aparecen en la voz divina con que el Padre identifica, según Mateo,
a su hijo, a Jesús, delante de Juan Bautista, que lo está bautizando. La voz del Padre, como vamos a ver, dice: este es mi hijo, el amado, mi predilecto. Hay una alusión clara al texto o este poema del canto del siervo de Dios, del profeta Isaías. Es por tanto alguien en el cual Dios pone toda su preferencia, en el cual Dios pone todo su cariño, en el cual Dios pone todo su amor. La palabra griega que aparece en los textos evangélicos, tanto en Marcos como en Mateo, es mi hijo, el amado, ho egapimenos, el amado. Este es mi hijo, el amado, ho egapimenos, el amado, el que ama a Dios. Precisamente en la traducción griega del texto de Abraham, Isaac, como hijo único de Abraham, es llamado también egapimenos, el amado. El amado es el hijo único, el hijo único. Así, ustedes ven, este texto de Isaías pues sirvió de inspiración a los cristianos para expresar la primitiva o la naciente, digamos, convicción, certidumbre de la fe de Jesús como el Hijo de Dios. Temas que se repiten en el libro de Isaías ya aparecen en este texto del segundo Isaías. Sobre él he puesto mi espíritu, dice el texto, dice el Señor acerca de su siervo, su elegido, su amado. He puesto mi espíritu. Este tema aparece también en el tercer Isaías y Jesús lo aplica a sí mismo según Lucas, en el comienzo de su actividad en la sinagoga de Nazaret, cuando toma el texto del que nosotros llamamos tercer Isaías y lo lee y se lo aplica a sí mismo. He puesto mi espíritu sobre él, sobre mí está el espíritu del Señor, porque él me ha ungido. Él es por tanto el ungido de Dios con el espíritu. Y luego, en frases muy lindas dice: la caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará. La caña cascada, es decir, es la caña ya rajada, la que con un ligero golpe se parte en dos, pues bien, no la quebrará, y el pabilo vacilante no lo apagará. Es como cuando uno prende una velita y empieza a soplar el viento, uno ve como la llama de la velita empieza a moverse y a moverse. Cualquier soplo, digamos, de viento un poco más fuerte apaga la vela, pues el siervo no va a quebrar la caña cascada, ni va a apagar el pabilo vacilante. Al contrario, viene para sostener, no para perjudicar, no para acabar. La caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará. Luego también en el texto aparece el tema de la alianza, que del segundo Isaías es tomado por el Nuevo Testamento para aplicarlo a Jesús. Y al final, una frase muy linda, que luego se reitera también en el tercer Isaías, en la predicación de Jesús, es esta: para que abre los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Ese mismo tema se repite en el texto del tercer Isaías, que según Lucas, en la sinagoga de Nazaret, Jesús tomó en sus labios cuando leyó el libro de Isaías y luego, sentado solemnemente, afirmó: esta escritura se cumple. Esta escritura que acabáis de oír se cumple hoy. Simeron, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Es decir, Jesús es realmente el servidor de Dios. En el esquema de las lecturas dominicales, les he dicho muchas veces, aparece en la primera lectura un texto del Antiguo Testamento, en este caso pues el texto profético de Isaías. Luego en la segunda lectura un texto de las cartas apostólicas. Hoy no vamos a encontrar un texto de carta apostólica, sino de un libro del Nuevo Testamento, que es los Hechos de los Apóstoles.
De modo que a veces aparece pues cartas apostólicas y a veces aparece el libro de los Hechos o en alguna ocasión también el libro del Apocalipsis. En este caso pues es el libro de los Hechos el que aparece en el capítulo 10. El texto es el siguiente. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este episodio, queridos oyentes, del Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, es muy importante para la teología lucana por esta razón, porque según este texto, el que abre dentro del cristianismo naciente la puerta a la misión de los no judíos es ni más ni menos que Pedro. Pedro mismo lo hace. Esta historia que se supone en este texto que leímos nos cuenta que Pedro va a Cesarea, o mejor dicho, está Pedro lejos de Jerusalén, en la región de Lida, y de allí Jope y Lida, y de allí tiene una visión por la cual Dios le dice que debe ir a Cesarea, y allí va a encontrar algo en lo cual él debe intervenir. Y preciso, se va pues Pedro a Cesarea y encuentra a un centurión, por tanto a un romano, a uno no judío, que se llamaba Cornelio. Y este hombre pues escucha a este hombre, o en la casa de este hombre Pedro predica. Aquí están precisamente palabras del discurso de Pedro en casa de Cornelio, y finalmente Cornelio y su casa aceptan la fe cristiana y baja sobre ellos el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Y de entonces Pedro, al ver que sobre un gentil, es decir, alguien que no era judío, que no estaba circunciso, bajó el Espíritu Santo, es decir, se pusieron a profetizar, se pusieron a hablar en lenguas, se llenaron del entusiasmo del Espíritu. Ese es el sentido del acontecimiento. Pedro encontró que esto era un signo de la aprobación divina y por eso mandó bautizarlos. Mandó, por tanto, Pedro bautizar a uno que no era judío y a la gente de su casa sin estar circuncidados. Esto para los de Jerusalén, a menos para algunos, fue realmente un escándalo. ¿Por qué? Porque para ellos ser cristiano implicaba primero ser judío. Tenía alguien que hacerse judío con la circuncisión y obligarse a los mandamientos de la Torá de Moisés, no solamente a los morales, sino también a los rituales, y de esa manera entrar en la fe. Aquí Pedro pues ahorró mucho camino, y antes de que Cornelio y los suyos se circuncidaran y se obligaran al cumplimiento de la ley de Moisés, simplemente al ver que el Espíritu Santo había bajado sobre ellos, los hizo bautizar. Estamos, queridos oyentes, en una problemática del cristianismo naciente que ya figuró al orden del día, o en el orden del día, en la primera década del cristianismo, en los años 30. Eso lo sabemos históricamente, ya antes que Simón Pedro lo hiciera. Unos cristianos de origen griego que vivían en Jerusalén se vieron obligados a huir de Jerusalén porque los estaban persiguiendo, y llegaron a Antioquía y se regaron por toda Siria, e hicieron esto que aquí hace Pedro, es decir, recibieron como cristianos sin circuncisión y sin la perentoria obligación del cumplimiento de las leyes judías rituales de la Torá, lo recibieron como cristianos. Pues bien, Lucas muestra que el primer paso, el paso fundamental, digamos decisivo en esto, lo dio fue ni más ni menos que Simón Pedro. En otras palabras, Lucas tiene una idea, digamos, institucional de iglesia. Lo que hace Pedro es realmente lo válido. Históricamente, antes de Pedro, posiblemente o seguramente lo hicieron otros, así lo pienso yo. Aún Pablo pensaba exactamente en los mismos términos en que aquí actúa Pedro y que habla Pedro.
Pablo pensaba en los mismos términos, pero para Lucas, que es un hombre que tiene en la cabeza la idea institucional de iglesia, aparece Pedro pues como el que encabeza el movimiento de apertura del cristianismo a todos los pueblos, no solamente por tanto a los judíos, sino también a los no judíos. Recuerden, queridos oyentes, el domingo pasado, en la fiesta de la Epifanía, les decía yo que el intento simbólico de San Mateo en el texto de los magos es exactamente el mismo. Los magos que no son judíos reconocen en Jesús recién nacido como rey propio al rey de los judíos. ¿Ven? Es decir, esa idea la manejó el cristianismo naciente desde el comienzo. ¿Por qué? Porque se imponía, es decir, la realidad imponía que si los cristianos habían en la fe descubierto el valor universal del hecho de Jesús de parte de Dios, entonces tenían que abrir ese valor más allá de las fronteras del judaísmo, abrirla a los pueblos, y eso fue lo que hicieron. Aquí pues Pedro lo dice. Fíjense, está claro que Dios no hace distinciones y acepta al que lo teme y practica la justicia de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. No hace distinción de personas Dios. No hace distinción de personas Dios. Es decir, para Dios es lo mismo el judío que el no judío, el judío que el griego, sea de la nación que sea. Pero eso sí, Dios envió su palabra a los israelitas, su palabra por Jesucristo, su palabra. Y entonces empieza Pedro a contar en esas condiciones cómo empezó, la actividad de Jesús, la historia de Jesús. Esta historia que cuenta aquí Pedro en su relato en casa de Cornelio, en su discurso, es prácticamente el esquema del Evangelio de Lucas. Uno puede prácticamente comprender el Evangelio de Lucas, todo el esquema del autor del Evangelio de Lucas, a partir de este relato o de este discurso de Pedro. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa comenzó en Galilea, en el país de los judíos. Eso lo dice Lucas, por toda Judea actuó Jesús, aunque la cosa comenzó en Galilea. Sí, el primer hecho de Jesús es en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, y luego por la región de Cafarnaúm, y luego se amplía el panorama de la actividad de Jesús por toda la región de Judea. Así lo dice Lucas. Y precisamente eso ocurrió en el marco del bautismo que predicaba Juan. Precisamente Jesús se arrimó a Juan, escuchó su predicación y fue bautizado por él. Entonces dice Lucas, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, es decir, el ungido de Dios, el Mesías de Dios, que pasó haciendo el bien. Con esta preciosa frase resume Lucas toda la actividad primera de Jesús. ¿Ven? La que va desde Nazaret hasta que empieza, su gran marcha a Jerusalén, al encuentro con su éxodo, es decir, con su muerte, resurrección y ascensión. Pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es una preciosa síntesis del Evangelio. El texto evangélico está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos 13 a 17. Ese relato de Mateo sobre el bautismo de Jesús es un relato muy especial, que difiere bastante del relato de Marcos y del de Lucas. Aunque Mateo y Lucas se basan en Marcos, sin embargo Mateo en este relato, se aparta bastante de Marcos, como lo vamos a notar ahorita en la explicación. Mateo dice así: en aquel tiempo fue Jesús desde Galilea al Jordán, y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú vienes a mí. Jesús le contestó: déjalo ahora, está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. Así dice la traducción que estoy leyendo. El texto griego dice que cumplamos toda justicia. Pasan tin dikeosinin. Dikeosini en griego es justicia. El término que está aquí en boca de Juan es justicia, que cumplamos, en boca de Jesús es justicia. Lo
el traductor, pues para no dejar ese término quizá un poco incomprensible para los oyentes, dice, cumplamos todo lo que Dios quiere. Pero el texto evangélico de Mateo dice, pasantin dikeosinin, toda la justicia, toda la justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Amables oyentes, Mateo comienza el relato del bautismo de Jesús, como ustedes escucharon, con un extraño diálogo entre Jesús y Juan Bautista. Cuando Jesús llega a bautizarse, Juan Bautista se lo quiere impedir. Dice, no, ¿cómo así? ¿Tú vas a ser bautizado por mí? No, al contrario, debería ser yo el que sea bautizado por ti. ¿Cómo así? Y Juan no quiere hacerlo. Fíjense, ese detalle del diálogo previo entre Jesús y Juan, cuando Jesús tiene pues prácticamente que presionar a Juan para que lo bautice, no aparece sino en Mateo. En Marcos el texto es mucho más sencillo, escuchémoslo y verán, para que ustedes noten con esto, digámoslo así, la singularidad de Mateo en el detalle que les acabo de explicar. Dice en Marcos capítulo 1, dice, por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar sobre él como una paloma. Se oyó una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado, mi preferido. Fíjense que Marcos no cuenta el bautismo, simplemente dice que Jesús salió de Nazaret de Galilea, es decir, el lugar donde procedía, y fue a donde Juan bautizaba, en el río Jordán. Juan bautizaba en el río Jordán, es una corriente de agua que une el lago de Galilea, que queda en el norte, con el Mar Muerto, que queda en el sur. Es prácticamente la corriente más importante continua que alimenta el Mar Muerto. A pesar de que el Jordán le cae al Mar Muerto, es mayor la evaporación del agua del Mar Muerto que el agua que le cae del Jordán, y por eso el Mar Muerto cada día se seca más y más y más. No sé qué irán a tener que hacer los de Jordán y los de Israel para en el futuro tratar de que el Mar Muerto no se le seque del todo. Cuando uno compara las fotografías satelitales del Mar Muerto hace, digamos, 10, 15 años con las actuales, ve uno que la región del sur del Mar Muerto se va secando cada vez más. Pero este no es el tema de mi explicación. Son simplemente cosas que uno conoce precisamente como una persona interesada en estos temas culturales. En todo caso, en Marcos dice pues que Jesús fue de Jerusalén al Jordán a que Juan lo bautizara. Y luego cuenta Marcos lo que pasó después de que Jesús sale del agua. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo. ¿Quién vio? Jesús. Vio. Y una voz rasgarse el cielo y al Espíritu bajar sobre él como una paloma. Vio Jesús. Y una voz del cielo que se oyó. ¿Quién la oyó? Se supone Jesús. Jesús también la oyó. Escuchen ustedes en Mateo entonces y ahora podrán comparar. En aquel tiempo fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Desde Galilea, Mateo pone la palabra general, Nazaret era de Galilea, en Marcos aparece Nazaret aparece en Marcos un poco más adelante, en Mateo, un poco más adelante. Y luego, pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, esto es propio de Mateo, no está en Marcos. Mateo, por tanto, digámoslo así, redacta el texto. Estas intervenciones de los evangelistas en los textos previos que ellos tienen como tradición, la tradición que utiliza Mateo es la que está en Marcos. Marcos trae el texto más antiguo, el texto tradicional cristiano más antiguo. Mateo le añade esto. Esas añadiduras se llaman redacción. La redacción generalmente consiste en añadir detalles, pero también consiste en suprimir algunos detalles o cambiar unos detalles por otros. Eso es lo que llaman redacción. De modo que yo quisiera que ustedes aprendieran un poco
en esta explicación, digamos, la terminología, digamos, técnica de la investigación bíblica de los evangelios. Tradición son los materiales previos existentes antes del trabajo de los evangelistas. Tradición y redacción son los aportes de los evangelistas a los materiales previos que recibieron. Ahí está, aquí tenemos pues redacción de Mateo. ¿Cómo redacta Mateo? Añadiendo, pero Juan intenta disuadirlo diciéndole, soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Fíjense, ¿por qué sintió Mateo la necesidad de añadir este diálogo? ¿Por qué? Porque la historia misma de que Jesús va donde Juan a que lo bautice es una historia, diría yo, preocupante. ¿Preocupante por qué? Porque Juan bautizaba a los pecadores, a la gente mala. La gente mala llegaba donde Juan precisamente para someterse a un bautismo con el cual esas personas, digámoslo así, querían iniciar una vida nueva. Como renacer otra vez, como volver a nacer, como salir del agua, así como cuando nacemos salimos del agua, cuando nos bautizan nos introducen en el agua y nos sacan de ella, así como un niño nace, digamos, saliendo del vientre de su madre húmedo por el líquido donde flotaba dentro de ella. Es por tanto un nuevo nacimiento y por tanto el bautismo se practica a los pecadores, así Juan. ¿Quién nos ha enseñado a escapar de la ira que viene? Les dice Juan, les grita a los pecadores que vienen a bautizarse por él. ¿Quién nos ha enseñado? Es decir, lo que yo estoy haciendo ahora es la manera de escapar del juicio terrible de Dios que viene. Pero eso sí, ustedes necesitan convertirse, dar un fruto auténtico de conversión, les dice Juan. Y ustedes ven, Jesús hace fila con los pecadores para bautizarse. Para muchos cristianos esto era dice, ¿cómo así? Entonces era pecador. Y por eso entonces, fíjense, Mateo para aclarar, introduce este diálogo entre Juan y Jesús. Juan le dice, pero ¿cómo así? ¿Tú vienes a bautizarte? No, antes al contrario, bautízame tú a mí. El que necesita bautismo soy yo, es decir, tú no eres el pecador soy yo. Pero Jesús entonces le responde, y escuchen esta palabra de Mateo. Jesús le contestó, déjalo ahora, es decir, deja las cosas así, déjalo ahora, es decir, no te opongas, déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere, es decir, que cumplamos así toda justicia. Aquí se va a realizar precisamente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, por tanto, ¿en qué consiste? Como lo presenta Mateo, en que Jesús precisamente sin ser pecador, haga fila con los pecadores y tome como los pecadores o en nombre de los pecadores lo que los pecadores necesitan. Jesús se convierte precisamente en alguien que se iguala con los pecadores sin serlo, para beneficio de ellos. Dejemos que se cumpla toda justicia. Aquí se cumple la voluntad de Dios. Así es lo que Dios quiere. Y sigue así Mateo. Entonces Juan se lo permitió. Fíjense, Mateo tampoco cuenta el bautismo de Jesús como Marcos, porque inmediatamente escribe, apenas se bautizó, salió del agua, ¿ven? Lo mismo que Marcos, apenas salió del agua, entonces ocurre algo portentoso. En el bautismo de Jesús mismo no ocurre nada portentoso, pero apenas Jesús sale del agua ocurre algo portentoso. Según Marcos, Jesús vio los cielos desgarrados. Esgisomenus tus oranus, así dice Marcos, vio los cielos desgarrados. Y según Mateo, apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrió el cielo. La expresión en Mateo es diferente. No es los cielos desgarrados que vio Jesús, sino se abrió el cielo. Es decir, Marcos habla de lo que Jesús vio, una visión de Jesús. Mateo habla de lo que ocurrió. Fíjense cómo se pasa de la visión de Jesús a la ocurrencia, al hecho. El paso entre Mateo y Marcos muestra esa diferencia. En Marcos se cuenta, por tanto, lo que Jesús vio. En Mateo se cuenta lo que ocurrió. Se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma. El Espíritu que bajaba sobre una paloma. Yo he explicado bastante este texto, sobre todo en Marcos. Yo pienso que en Mateo hay
un matiz algo diferente, pero en Marcos no quiere decir que el Espíritu sea comparado con una paloma, sino más bien que el bajar del Espíritu es comparado con el bajar de las palomas, el bajar de un ave. Un ave que desciende del cielo baja planeando, planeando, planeando. Es decir, no baja, diría yo, precipitadamente como en picada, sino que va descendiendo como descienden las palomas. Pienso yo que el sentido del texto es ese. Por tanto, la comparación no es del espíritu con la paloma, sino el descenso del espíritu con el descenso de la paloma, o en general de las aves que como las palomas bajan, diría yo, no en picada como los halcones o como las águilas, que se precipitan sobre la presa con las garras listas para atraparlas sobre el suelo, sino que va bajando en una forma, digámoslo así, cercana a lo que cuenta la Biblia en el capítulo 1 del Génesis. El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Así lo cuenta de los orígenes el libro del Génesis. Pues bien, vio Jesús que se habían abierto los cielos y que el Espíritu bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Jesús, por tanto, es el portador del Espíritu de Dios. El portador del Espíritu de Dios. Entonces vino una voz del cielo. Fíjense, en Marcos se dice, se oyó una voz que decía, se oyó, se refiere evidentemente a Jesús, Jesús el que la oyó. Aquí dice, y vino una voz del cielo. Vino, es decir, de nuevo Mateo insiste en el hecho. En Marcos se insiste en la experiencia profunda propia de Jesús. En Mateo se insiste en el hecho ocurrido. Y vino una voz del cielo. Y aquí viene, diría yo, la variación más decisiva entre Mateo y Marcos. Según Marcos, la voz del cielo decía, tú eres mi hijo, el amado, mi predilecto. La voz en Mateo dice, este es mi hijo, el amado, mi predilecto. Fíjense el cambio. Tú eres, le habla Dios por tanto, ¿a quién? A Jesús. En Mateo, Dios dice, este es mi hijo, amado, mi predilecto. ¿A quién le habla Dios? A Juan, que está allí. Juan, por tanto, lo oye. Es un hecho que se realiza fuera de Jesús mismo. Es un hecho, como lo cuenta Mateo, y Juan lo oye. Dios está señalando a Jesús como su hijo. Este es mi hijo. Por tanto, los que están allí lo saben, porque Dios lo está diciendo, y la palabra de Dios es pintada por Mateo como un hecho. ¿Ven? Dios no le habla a Jesús solo como en Marcos, tú eres mi hijo, cuando lo identifica, sino que lo identifica delante de Juan, delante de los presentes y sobre todo quien tengan en cuenta ustedes delante de nosotros. Desde esa página del Evangelio de Mateo, queridos oyentes, nosotros reforzamos la idea que ya Mateo nos había dado en la historia de la infancia de Jesús, cuando Mateo comenta la concepción virginal de María con la profecía de Isaías. La Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Le pondrán por nombre, escribe Mateo. En la Biblia dice, le pondrá por nombre. ¿Quién? La madre. Emmanuel. No, aquí es le pondrán por nombre. Es decir, los cristianos. Los cristianos llamarán a Jesús Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí un cristiano que esté oyendo o que esté escuchando este texto de Mateo o que esté, digámoslo así, leyendo en su evangelio este texto, inmediatamente sabe que Dios le está hablando a él. Este es mi hijo, el amado, mi predilecto. Dios, pues, señala para el lector o oyente del evangelio a Jesús como su hijo muy amado, como su hijo predilecto. Es precisamente él el objeto de nuestra fe. La voz divina en el bautismo coincide, según Mateo, también con la voz divina en la transfiguración. En la transfiguración, la voz de Dios desde la nube, según Marcos y Mateo, dice esta misma frase, este es mi hijo amado, escuchádelo, añadiéndole pues escuchádelo, Mateo y en Marcos. En Marcos, en el bautismo, no se dice este es, sino tú eres. Pero en Mateo se dice, este es. Ese texto, este es mi hijo amado,
mi hijo, el amado, el predilecto, conjunta en sí dos ecos bíblicos, uno tomado del libro de Isaías, del texto que leímos al comienzo: mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Ahí está el primer eco. Y otro tomado del Salmo 110, cuando está esa famosa frase: hijo mío eres tú, hoy te he engendrado. El Salmo 110 de la Biblia, que pertenece a la teología de los reyes judíos. El rey judío era hijo adoptivo del Señor, hijo adoptivo de Jehová o de Yahvé, como decimos nosotros a veces, hijo adoptivo. Y precisamente cuando era entronizado el nuevo rey, Dios, por el medio del profeta o del sacerdote, le decía esa frase: hijo mío eres tú, yo te he engendrado. Desde el momento en que el rey era puesto en el trono de Judá, de Jerusalén, Dios lo consideraba como hijo suyo. Hijo mío eres tú, bni atá, así se dice en hebreo, bni atá, hijo mío, bni es hijo mío, atá, tú. ¿Ven? En el texto del Evangelio el orden de las palabras es diferente. Dios no le dice a Jesús en Marcos, o no le dice a Juan y a los demás en Mateo: hijo mío, no le digo, tú eres, este es mi hijo, no, hijo, sino que le dice: tú eres mi hijo. Es decir, se está refiriendo directamente a él. ¿Por qué digo yo esto? Es un poco complicado explicarlo, porque hay exégetas modernos que con cierta razón hablan de una teología adopcionista del hijo con respecto a Dios. Es decir, Dios lo adopta, pero en el sentido del Evangelio no existe probablemente adopción. La fórmula que se usa en los textos evangélicos no es hijo mío eres tú, sino tú eres mi hijo. Es decir, el énfasis no está en el carácter de hijo, sino en el tú. Es decir, es distinto el énfasis que se pone cuando uno dice hijo mío eres tú. En la frase hijo mío eres tú, que es la hebrea, que es la que está en el texto hebreo y que significa adopción de parte de Dios, del nuevo rey, el énfasis está en el hijo mío. Es decir, Dios hace a ese hijo suyo, y por tanto de ahora en adelante será hijo suyo. En cambio, en la palabra dicha a Jesús por Dios según Marcos, o dicha a todos según Mateo, no se pone el énfasis en el hijo mío, sino en el este es mi hijo. Es decir, este es mi hijo. Jesús es. Es decir, en Mateo. En Marcos es tú eres. Dios está identificando a Jesús como su hijo. El énfasis está en el tú. En Mateo el énfasis está en el este. Este es mi hijo amado. Este. Es decir, Jesús. Ningún otro. Es hijo de Dios, solamente Él, mi amado, mi predilecto. Queridos oyentes, aquí llegamos a un punto clave de la comprensión cristiana, no solamente pues de Jesús, como lo acabo de explicar, sino de nosotros mismos. Precisamente Dios sobre nosotros se dignó de diseñar la imagen de su Hijo. Nos configuró, dice Pablo, a la imagen de su Hijo. Es decir, nosotros tenemos una relación con Dios, digamos, derivada de Jesús, que nos hace para Dios hijos y entre nosotros hermanos. Por tanto, entre cualquier creyente en Jesús y Dios hay una relación semejante, según la imagen del Hijo de Dios, de la relación de Jesús con el Padre, inmediata. Esa es la comprensión cristiana de la propia existencia. Así nos debemos comprender. Tenemos frente a Dios una inmediatez maravillosa, única. Yo pienso que esa inmediatez de la relación de Jesús con Dios y de nosotros con Dios es lo que simbólicamente se quiere decir también en la imagen de la concepción virginal de María con respecto a Jesús. Es decir, es virgen la madre porque porque su hijo es el Hijo de Dios, por tanto viene de Dios solo. De Dios solo viene y por tanto la madre es virgen. La virginidad de María es un instrumento, diría yo, simbólico para mostrar la procedencia directa de Jesús con respecto a Dios, y aplicada a nosotros entonces nos hace entender a nosotros con respecto a Dios como digámoslo así, como
derivaciones o de esa fuente maravillosa que es Dios. Nos debemos sentir plenamente unidos a Él. Nos debemos comprender desde Él, solamente con respecto a Él. Es lo que nos permite vivir. Así nosotros, como seres humanos, alcanzamos el sentido de nuestra vida. Eso es lo que nos da la fe. Si nosotros nos comprendemos simplemente a partir de lo que nos enseña la biología, ustedes saben que somos del reino animal, la especie Homo sapiens. Sapiens, ahorita que estuvieron tratando de identificar al niñito de Clara Rojas, el Emanuel, acuérdense, lo pudieron identificar por el famoso ADN mitocondrial que se transmite de madre a hijos, y luego los hijos no lo transmiten, las hijas sí. Por tanto, el mitocondrial de doña Clarita, la viejita, es la de doña Clara, la secuestrada, y es la del muchachito Emanuel. Pero como el muchachito es muchachito y no muchachita, él no transmitirá a sus hijos el mismo ADN que le transmitió su madre y que viene desde su abuela. Fíjense, todo eso lo sabemos por la biología. Pero ¿eso qué nos quiere decir a nosotros existencialmente? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa? Significa conocimiento objetivo de la realidad biológica, pero nada más. ¿Qué sentido le da eso a la vida? ¿Qué sentido le da eso a la vida? ¿Nos pone eso en paz con nosotros mismos? No, para poder estar en paz con nosotros mismos, para poder tener un sentido, un cimiento en la existencia, tenemos entonces que proyectar nuestro ser a Dios. Y la realidad de la fe en Jesucristo nos dice que es precisamente Dios el que ha querido que así sea, y que Dios lo garantiza, y que Dios lo prueba, y que Dios lo realiza. Esta es la fe cristiana. Y así, queridos oyentes, llegamos por hoy al final de nuestro programa La Palabra del Domingo. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.